Ahora sí. Bien, y este es el puntero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece una iniciativa muy interesante y como conversábamos, hace falta hacer cosas presenciales, ¿cierto? Y en los lugares, no siempre tan, digamos, centrado en nuestro Santiago. Bueno, quisiera hablar un poco de la fisiología del cerezo en la zona norte. Suena también bastante, diríamos, duro el término, quizás fome. Espero no sea fome y lo duro, bueno, ahí se verá después, pero ¿por qué fisiología de la cereza en la zona norte? Es algo que Jorge Astudillo me pedía un poco para entender, me decía, para entender algunas cosas más del cultivo, y es un muy buen objetivo, ¿cierto? Porque uno empieza a entender, ¿cierto? A hacerse preguntas. Esta es una foto de Vallearriba, ¿cierto? De Jorge. Y la primera pregunta es ¿por qué crece el cerezo en la zona norte? ¿Cierto? El profesor Gamaliel Lemus nos explicaba aquí una historia muy interesante, digamos, y de gran valor respecto a cómo se fue generando el cultivo del cerezo en la zona, con todas las limitaciones que allí él explicaba. ¿Cierto? Entonces surgen preguntas como ¿cómo funciona? ¿Cierto? ¿Cómo funciona un cerezo en esta zona? ¿Por qué falla? Ahí se vieron también ahí algunas causas. Siguiente, ¿por qué se puede cultivar? ¿Cierto? ¿Por qué se puede cultivar acá si es un cerezo de condiciones tan distintas? ¿Por qué también vemos el ejemplo que contaba Gamaliel, ¿cierto? Había damasco, había cerezo, o sea, prunos son familiares, ¿cierto? Uno empieza a preguntarse, pero claramente tiene muchas limitaciones, entonces esa es la pregunta más dable de esperar. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo podemos optimizar el proceso de respuesta? Y esta es la pregunta que desde el punto de vista agronómico nos interesa, ¿cierto? ¿Cómo podemos optimizar o mitigar de manera de poder hacer esto más rentable? Entonces, si las ponemos aquí, son bastantes preguntas, ¿cierto? Pero la primera, ¿cierto? Es la pregunta más interesante desde el punto de vista, si nosotros entendemos cómo funciona, el resto podríamos quizás responderla. Y el cómo funciona, eso es su fisiología, ¿cierto? Eso es fisiología, cómo funcionan los cultivos, cómo funciona un individuo, cómo funciona un órgano. Entonces, esa es un poco la explicación del título de esta presentación y algo que quiero que abordemos durante los minutos que tengo. Para entender aún más o para partir, digamos, como en el cómo funciona, es de dónde viene el cerezo, ¿cierto? Porque estamos comparándolo con la zona central, con algunos otros lugares. El cerezo viene de acá, del norte de Turquía, ¿cierto? Entre el mar Caspio y el mar Negro. Este es su hábitat, su ámbito. Este es su clima, esa es su latitud, más o menos latitud Grecia, España, etcétera. Incluso en Turquía hay una zona que se llama Cerasus. De allí es el cerezo, es el cultivo más importante en Turquía. Ahí está feliz, ¿cierto? Entonces, y en función de esto tenemos que entender el cerezo, ¿cierto? ¿Cuáles son sus infelicidades en otras condiciones donde nosotros lo llevamos? Entonces, si pensamos cómo es el cerezo en forma natural en esa zona, no lo que nosotros vemos, ¿cierto? En cultivo, en forma artificializada, nosotros podemos ir entendiendo. Cuando podamos un cerezo, ahí Gamaliel mostraba, ¿cierto? Es un palo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Inducimos ramificación lateral. O sea, claramente no es muy amistoso para ramificar, ¿cierto? Entonces, un punto es que naturalmente es muy alto, ¿cierto? Pueden ser muy vigorosos, tienen alta dominancia apical, ¿cierto? Tienden a crecer hacia arriba, buscando luz, buscando altura, peleando contra la gravedad. Tienen una madera de alta calidad, son muy buenos productores de madera, pero eso significa también un alto gasto energético en madera, madera aérea y la parte radicular. Y eso se condice muy bien con los bajos rendimientos desde el punto de vista de materia seca cosechada o materia fresca cosechada en comparación a otros cultivos, ¿cierto? O sea, pareciera ser irrisorio comparar, no sé, 12, 15, 20 toneladas comparado con un manzano que podríamos sacar, no sé, 50, 60, 90 toneladas.
Entonces, claramente es, digamos, muy forestal porque uno los puede tener en los mismos climas, ¿cierto? En los mismos climas están colectando energía, transformándola en energía química, pero están prefiriendo mandar más a madera. Entonces, eso también hay que entenderlo y hay que convivir con ello. Tiene hojas bastante grandes, ¿cierto? Muy buenos para captar luz. Es vigoroso, como decíamos, ¿cierto? Y su fruta es muy pequeña, ¿cierto? Porque su mecanismo de diseminación evolutiva fueron los pájaros, ¿cierto? O sea, eso es el cerezo, o sea, que lo diseminen y basta con una semilla. Por lo tanto, el cerezo quiere asegurarse de mantener en el árbol una cereza cuya semilla sea viable. Por eso tenemos también tantos abortos. Distinto es, por ejemplo, un manzano donde podemos tener, no sé, 5, 8, incluso hasta 10 semillas en una manzana. Y entonces tenemos 10 potenciales plantas, pero aquí no. Entonces el cerezo no va a gastar energía en alimentar un fruto en el cual su semilla, ¿cierto?, de lo poco que produce, no sea viable. Entonces ahí juega un papel muy importante lo que decía Gabriel Lemus, ¿cierto? Se desprende de aquellas frutas que no tienen semilla. Es naturalmente autoincompatible. Este es un punto. El cerezo es naturalmente autoincompatible. La autocompatibilidad se da en forma natural, pero en muy baja proporción. A muchos les llamará la atención que de repente tienen, no sé, un Bing en la casa, igual algo da. Claro, porque hay algo de autocompatibilidad, pero la autoincompatibilidad es muy natural. Y la autocompatibilidad se creó en forma artificial. De hecho, las primeras variedades autocompatibles fueron modificaciones de los alelos de incompatibilidad a través de rayos X. Y esto es muy natural también de que sea autoincompatible, ¿cierto? Porque se requiere mezclar mucho material genético para que las especies puedan hacerse más robustas y subsistir. Entonces, todo eso es el cerezo, ¿cierto? O sea, tenemos que entenderlo ahí con sus limitaciones, de dónde viene, para poder pensar cómo funciona. ¿Y cómo funciona dónde? ¿Cierto? En su ambiente. Entonces, ahí está la primera interrelación y nosotros vemos distintos comportamientos, ¿cierto?, de una variedad en distintas condiciones ambientales, llámese clima, suelo, etc. Y ahí, ¿cierto?, empezamos a ver cuáles son los requerimientos, ¿cierto? Hay situaciones en las cuales no se van a cumplir y va a actuar con limitaciones. Y en general el cultivo nuestro, incluyendo en la zona más fría, normalmente es un cultivo con limitaciones. Ya veíamos de ahí de dónde viene, ¿cierto? O sea, claramente donde nosotros lo cultivamos está con limitaciones. ¿Cómo es su relación con el clima? ¿Cierto? Es caducifolio, ya lo sabemos, ¿cierto? Se desprende de sus hojas en otoño. ¿Por qué se desprende de sus hojas en otoño? Porque tiene que tolerar inviernos severos. Entonces, y esto también es un mecanismo adaptativo, ¿cierto? Nosotros ahora, ¿por qué no estamos con una parca muy gruesa? Porque no hace tanto frío, ¿cierto? Pero sí la tenemos, a lo mejor muchos. Entonces, este es un mecanismo adaptativo donde puede echarle la mano, ¿cierto? Si las condiciones son frías y en los climas donde son fríos, pero en un clima como este, ¿cierto?, donde los otoños son un poco más benignos, no va a necesitar, ¿cierto?, endurecerse mucho, lignificarse mucho, incluso no tiene para qué botar tan temprano la hoja, ¿cierto?, o desprenderse de la hoja, porque no hay tantas condiciones limitantes que tolerar, todo lo contrario, puede seguir colectando energía lumínica. Tiene una latencia, ¿cierto?, muy relacionada con la de arriba, bota su hoja y se queda en estado latente, y esa latencia es la capacidad de pasar largo periodo inactivo, desde lo que nosotros vemos, o sea, siguen vivos los tejidos, pero están a muy baja actividad metabólica. Todo esto es para tolerar condiciones muy adversas, ¿cierto? Tiene altos requisitos de frío en general. Lo que nosotros vemos de que variedades de bajo requisito de frío son todas variedades seleccionadas y mejoras. Del mejoramiento genético aquí ha hecho todo este trabajo que permite tener variedades como Brooks, ¿cierto?, las Royal, etcétera, incluyendo la misma Lapins. Pero naturalmente tiene muchos requisitos de frío y se entiende por qué tiene que tolerar altos requisitos de frío. El calor, ese es otro punto, requiere primaveras soleadas y cálidas. Y también es interesante si uno lo lleva al clima de su origen,
¿cierto? Hace mucho frío y quiere asegurarse de que su floración, su fruta va a llegar a buen término. Entonces tiene unos altos requisitos de calor para llegar a floración. Si no, se mueve más lento y lo estamos sufriendo nosotros en la zona central o en la región del Maule, ¿cierto? La floración empezó a irse cada vez más lento porque la primavera estaba fría. Y la inducción floral, este es otro punto, ¿cierto? Que si nosotros lo comparamos con la vid, por ejemplo, todas inducen la temporada anterior, pero en el caso del cerezo, casi todos los órganos florales quedan definidos al interior de esta pequeña estructura. O sea, la temporada anterior, nosotros en otoño, antes de que boten la hoja incluso, están todos los órganos florales desarrollados. Y ahí pueden haber una de las principales, o sea, algunos de los fenómenos que pueden explicar parte de estas aberraciones también, ¿cierto? O sea, las yemas se están formando ¿cuándo? Después de la cosecha. Y están sometidas a calor, a veces estrés hídrico, ¿cierto? Estrés radiativo, y también desórdenes que nosotros mismos se pudieran estar generando en la misma planta. Tienen un periodo para eso. Si la cosecha es tan temprana y entra en latencia tarde, claramente es muy exigente de tiempo para poder desarrollar sus yemas, ¿cierto? Entonces, si nosotros retrasamos, hacemos cosas para retrasar ese desarrollo, lo que va a hacer es que va a llegar el clima frío y las yemas no van a estar completamente desarrolladas. Después vamos a ver flores, pero a lo mejor no van a ser viables. Entonces, es sumamente importante marcar los ciclos, y en un clima cálido como esto, los ciclos se desordenan si nosotros no los marcamos. Entonces, y este ciclo es al que hay que seguir, ¿cierto? Un ciclo muy corto desde el punto de vista reproductivo, o sea, desde que florece o desde que brota o para hacer el cálculo, ¿cierto?, de floración a cosecha, dependiendo de las variedades, pueden ser 60 días, 55 días, 80 días, ¿cierto? Eso es un periodo muy corto. Y muy relacionado con el clima, ¿cierto? Aquí en la cosecha, cuando nosotros estamos cosechando, estas yemas reproductivas ya sabían que iban a ser reproductivas. Ya la inducción floral había ocurrido. Si la inducción floral por alguna razón está atrasada, ¿cierto?, por algunas condiciones climáticas, de competencia, desarrollo de brote, etcétera, lo que va a ocurrir es que cuando ocurra la cosecha, ¿cierto?, va a haber una reestimulación del crecimiento vegetativo por una partición de carbohidratos, o sea, de azúcar. Está colectando energía, ya no tiene la fruta. ¿Dónde mando esa energía? A las raíces o a los brotes. Y ahí rebrota. ¿Y qué ocurre? Que nosotros perdemos las yemas reproductivas. Entonces, es sumamente importante ir marcando estos ciclos, frenar los crecimientos vegetativos cuando corresponde. Desde el punto de vista climático, es una especie que es fotoperíodo dependiente, y en eso nosotros tenemos, a la latitud en la que estamos, ¿cierto?, estamos bien con eso, ¿cierto? Tenemos los días el 21 de diciembre, ¿cierto?, se empiezan a cortar los días y es marcado y uno lo nota, y las plantas también. Si estuviéramos en latitudes menores, esa diferencia no sería tal. Pero en esto es donde estamos de repente falentes, ¿cierto? En que las temperaturas verdaderamente empiecen a bajar en marzo, ¿cierto? Abril, que es cuando se necesita para que las yemas los brotes boten sus hojas, ¿cierto? Y empiecen este ciclo que durante todo su desarrollo reproductivo es dependiente del calor. Y muy dependiente del calor, sobre todo esta primera parte, insisto, porque tiene que asegurarse de escapar lo más posible de la helada. O sea, las temperaturas vienen bajas, ¡pum!, se cae la velocidad. Y otro punto importante es que tiene yemas florales y tiene yemas vegetativas, ¿cierto? No tenemos yemas mixtas. Entonces, y es lo que mostraba ahí en esa ramificación lateral, ¿cierto?, que María Lemo, nosotros en el eje se indujo ramificación lateral, esa ramilla fue poco vigorosa, todas las yemas fueron inducidas y no tengo brote. Y se pela la yema, ¿no? Y hay variedades que son así. Un ejemplo de ello, la santina, ¿cierto?, que es una variedad que tiende a producir tanto en ramilla del año como en dardo. Entonces, cuando producen ramilla del año, producen la base de la ramilla del año, y ese sector para el otro año va a estar pelado, digamos, y puede endardar hacia arriba. Entonces, también es importante conocer dónde fructifican mayormente. Siempre es en estos darditos, y si eso fuera largo, ¿cierto?, sería una ramillita.
¿Dónde fructifica mayormente? Una lápiz uno inmediatamente dice cierto dardo. Entonces, en esta necesidad de frío, y ya lo tocaban en la presentación anterior, ¿cierto? Quiero distinguir dos puntos. Uno es la latencia y la otra es la aclimatación. La latencia es esa capacidad que tienen las yemas de que mostrábamos ahí de estar dormidas, ¿cierto? Esperando, entran por este día corto, se frena el metabolismo y ocurren muchos fenómenos, entra en una latencia en la cual para sobrellevarla tiene que estar expuesta al frío. Eso podría decir en simple qué significa los requisitos de frío. Pero la aclimatación es otra cosa. La aclimatación es el endurecimiento, como se encuentra uno también, agostamiento le llaman en la vid, ¿cierto? Que es esa capacidad de echar mano a estrategias para tolerar física y metabólicamente bajas temperaturas, ¿cierto? Lo que es el ejemplo de la parca que daba yo. Entonces, la aclimatación en esta zona no es muy buena. Lo mismo que nos pasa a nosotros también en la zona central, lo mismo que pasa incluso en la costa de la Séptima, ¿no? O de la del Maule, ¿cierto? De la costa de la región o de la carretera hacia la costa, digamos. Como vegetan hasta tan tarde, la linificación no es muy buena. ¿Qué pasa cuando la linificación no es muy buena? Si tenemos eventos de muy baja temperatura o hay algunas heridas, la misma herida de la caída de la hoja, y hay inóculo, por ejemplo, Pseudomonas, puede entrar el cáncer bacterial, puede entrar otras enfermedades. Entonces, son fenómenos que ocurren, ¿cierto?, en forma natural en la latencia, pero van incluso genéticamente por carriles distintos. Entonces, eso es la latencia, ¿cierto? Es una respuesta la aclimatación, respuesta que prepara a la planta para tolerar una temperatura baja. Son varias estrategias, composiciones de las membranas, acumula proteína, lignifica, aumenta azúcares, etc. Pero la latencia es otra cosa, ¿cierto? Se refiere a un estado de crecimiento lento o nulo de los brotes, ¿cierto? Y estas yemas están invernando y no van a brotar si no pasan este periodo de exposición al frío. Y esa es la paradoja que yo siempre digo que ocurre, ¿cierto? Entran en latencia para tolerar el frío y luego solo el frío las puede sacar, ¿cierto? Porque la única forma que tienen las pobres plantas, que no tienen ojos, ¿cierto?, como nosotros, de darse cuenta que efectivamente el invierno pasó. Y esto es un poco, no quiero marear aquí con terminología ni nada, pero es solamente para graficar que esto es muy natural en todas las plantas que nosotros vemos, de las que botan las hojas, ¿cierto? Hay una fase de estación de crecimiento y una fase, de no crecimiento y una fase de crecimiento, ¿cierto? Lignificado y más verdecito representado acá. ¿Qué ocurre, cierto, cuando termina la fase de crecimiento? Bueno, hay un cese de crecimiento primero, muy estimulado por el fotoperíodo, y la yema, se habla de finalización de la yema, o lo que también se conoce, digamos, en el rubro, es la yema terminada, ¿cierto? Una yema tiene que estar terminada. ¿Y qué es una yema terminada? Es la yema que nosotros conocemos, una yema bien cerrada, gordita, ¿cierto? Y si la abrimos, tiene que tener este jarroncito, ¿cierto?, adentro. Si nosotros no vemos ese jarroncito es porque la cuestión ya llegó tarde y muy probablemente esa flor no va a llegar a buen término. En ese momento, ¿cierto?, la yema está totalmente lista de entrar en latencia. Luego la planta se las arregla, las mismas yemas se las arreglan para que entre en latencia, ¿cierto? Se la empieza a jugar metabólicamente para que entre en latencia una vez que está el estímulo. Y luego se la juega para mantenerla. Y la única que la saca es el clima y el frío, lo que estábamos hablando. Luego pasa ese periodo de exposición y ya está, como está escrito acá, ¿cierto?, está disponible de crecer. ¿Por qué no crece? Porque faltan las temperaturas, ¿cierto? ¿Por qué no brota? ¿Cierto? Porque faltan las temperaturas altas. Y aquí puede pasar un buen rato, ¿cierto? Aquí por eso aparece ahí como en gap, que está lista pero no brota. Pero tenemos que entender que esta ya es una yema lista, no es una yema dormante. Entonces cuando nosotros, depende de la variedad, si nosotros el día de mañana nos enfrentamos a variedades de muy bajo requisito de frío y la estamos comparando con la fisiología o con la fenología de una lápiz y queremos aplicar en una fecha determinada, a lo mejor en la lápiz vamos a estar aplicando con el 60%, 50% del frío y esta con frío cumplido.
y esta ya está activa, está lista para crecer. Entonces es mucho más sensible a todos los tratamientos que nosotros hagamos para estimular la apertura de las yemas. Entonces es muy importante entender esos requisitos para ir luego con la práctica de manejo, ¿cierto? Si no entendemos cuáles son los requisitos de esa variedad. Entonces el frío se ha cumplido y espera solamente condiciones favorables. Entonces podríamos decir que aquí está la papa, ¿cierto? Primero tiene que estar habilitada la yema, el mismo sistema promociona y luego mantiene. Y luego ya una yema lista, podríamos decir que está liberada, ¿cierto? Liberada para poder brotar y que no brota porque está esperando temperatura. Esta cuestión nosotros tenemos que entenderla, porque si no está la habilitación, si la yema no está lista, no va a entrar en receso, aunque nosotros le botemos la hoja. Incluso si le botamos la hoja y no está habilitada para entrar en receso, o sea, si la misma metabolismo de la yema no se la está jugando, no sacamos nada con defoliar. Incluso hay defoliación, yo hago la distinción entre defoliación y senescencia de las hojas. Hay tratamientos que son tan bruscos que yo les llamo más bien defoliaciones y a veces rebrotan. ¿Por qué rebrotan? Porque no estaba en esta parte. Eso nos produce floraciones en marzo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, podríamos agrupar eso en inducción, que esa es pega nuestra, ¿cierto? Entenderlo y saber, conocer cuándo es la inducción o inducirla. La mantención, bueno, ahí hay mecanismos hoy en día de cómo dar más frío, ¿cierto? Gamaliel hablaba de incluso controlar todos los eventos térmicos con diversos mecanismos, pueden ser invernadero, pueden ser malla, etcétera, enfriamiento evaporativo, ¿cierto? Para dar más frío. Y luego, digámoslo, la liberación. Esto es cianamida. Cianamida no está aquí, ni en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple el frío? Bueno, hay una brotación tardía, es pobre, eso lo sabemos, es desuniforme, todo lo que veíamos en la foto que mostraba Gamaliel, ¿cierto? Falta de sincronización con el polinizante, esto es nefasto, ¿cierto? ¿Y por qué falta la polinización con el polinizante falla si el año pasado coincidió súper bien? Bueno, porque esto es una ecuación de requisitos de frío, veíamos, y después requisitos de calor, y no necesariamente las que tienen menos requisitos de frío van a tener menos requisitos de calor, ¿cierto? Entonces se nos mueve el sistema. Crecimiento vegetativo desbalanceado, y aquí va una palabra que me gustó mucho que usó Jorge, ¿cierto? Que es sustentabilidad del cultivo. O sea, nosotros estamos hoy día estimulando brotación no solamente para que haya una buena floración y cuaja, sino que también porque necesitamos que haya crecimiento vegetativo parejo, porque esos van a ser los dardos y las ramillas para la temporada que viene. Maduración desuniforme. Eso, bueno, todos sabemos lo que significa, lo negativo que resulta desde el punto de vista del manejo. Cosechas tardías pueden ser extendidas, tardías no lo queremos en lo absoluto, ¿cierto?, en esta zona. Y aquí hay un punto que yo marco en rojo también, ¿cierto? La calidad de las inflorescencias también puede verse afectada. Entonces tenemos aquí, ya identificamos dos puntos de donde se pueden ver afectadas negativamente las yemas. Una es en el otoño, ¿cierto?, que puede pasar cualquier cosa, desde frutos dobles y un montón de cosas, y otra es acá, ¿cierto? Si aplicamos muy tarde, si aplicamos muy temprano, si el frío no se cumplió, por ejemplo. Y acá me gustó mucho porque yo tenía esta fotito y ahí Gamaliel mostraba qué es lo que les había pasado con granos de polen. Bueno, el grano de polen, o sea, las anteras, si ustedes abren una yema en otoño, lo que está listo es la botellita, pero las anteras están como cristalinas. Son las anteras se desarrollan, el polen se desarrolla durante el invierno y principalmente a salidas de invierno. Entonces uno dice, ok, depende mucho del frío y también lo que yo haga con cianamida, con lo que sea, le va a afectar. Y efectivamente le afecta mucho. Y una de las últimas cosas que hace el grano de polen es dividirse, ¿cierto? Forma cuatro nuevas células, ¿cierto? Y después se desprenden para que ese efectivamente sea el grano de polen. Y cuando falta el frío, cuando hay desarrollo insuficiente, una de las cosas que se ha visto es que quedan las anteras indehiscentes, ¿cierto? Lo que mostraba Gamaliel en la charla anterior. O sea, vale decir, como que se quedan chupadas, ¿cierto? O sea, no revientan. Y los sacos, ¿cierto?, están en estado de tétrada. O sea, no terminaron de desarrollarse. O sea, ¿qué saco yo con hacer cualquier cosa? Incluso
con manejar la humedad relativa, porque no están aptos para poder germinar y comportarse como un polen verdadero, porque es un protopolen, ¿cierto? No alcanzó a llegar a ser un polen verdadero. Y eso es falta de frío, eso porque nos apuramos con la aplicación de la ceramida o porque el crecimiento vegetativo en el verano anterior fue muy prolongado y no pudimos entrar en latencia cuando correspondía. Por eso es importante marcar los ciclos. Entonces, y esto fue lo que uno ve, ¿cierto? Eso es lo que se encuentra. Y así quedan, ¿se fija? Como que no terminan de formarse estos granitos. Y no son funcionales en lo absoluto. Y por lo tanto, y además, este es otro punto, que hay también la falta de frío, lo que se ha visto es que hay fallas en las conexiones vasculares de los órganos florales. Entonces, que es una de las cosas que también ocurre al final. Y es una de las cosas que también han ido a ayudar todos estos productos hormonales de índole auxina y citoquininas principalmente que se aplican en flor o pasado flor, ayudan a esto, a favorecer el desarrollo vascular de la flor. Entonces, aquí quiero destacar que la profundidad de la dormancia entonces cambia durante todo el periodo, va entrando progresivamente y va saliendo progresivamente. Y tal cual como el ejemplo, ¿cierto?, de la ramificación lateral que había que aplicarle el producto a la yema, bueno, acá están todas desconectadas, nadie se comunica con ninguna yema, ¿cierto? Entonces hay una yema que puede estar más dormida que la otra, y otra que puede haber entrado antes, haber entrado después, etc. Entonces lo que nosotros hacemos finalmente es ponderar el árbol. Entonces uno dice, chuta, me está complicando la vida, ¿cierto? Tenemos poco frío y encima me dices que tengo que apuntarle un punto que pondere todo el árbol. Bueno, una forma de que esa ponderación sea más acertada es que las yemas sean lo más parecidas posible. Y ese también es trabajo nuestro. Brotaciones parejas, ¿cierto? Marcar los ciclos, de manera que el sistema vaya andando a un mismo ritmo. No todas las yemas, entonces, como decía, están en el mismo estado y las diferentes etapas se traslapan, ¿cierto? Esto que veíamos que una termina, entra la otra, van a estar en distintas etapas. Entonces, acá el problema es ese, ¿cierto? Que aquí el frío nos sobra. Y si el frío nos sobra, no le da tiempo a la otra para que espere ahí en el gap, ¿cierto? Y que la otra complete el frío. Entonces, ese es el problema que uno tiene acá. O en general, cuando el frío es limitado. Entonces, esto más o menos, esto es una yemita que ustedes podrían encontrar en enero o diciembre incluso. Diciembre incluso. Vale decir, ya está totalmente inducida y se está formando. Y aquí le empiezan a pasar cosas, o sea, ya los primordios, aquí, entonces acá, con temperaturas altas, con varios, digamos, estímulos negativos que pueden ocurrir, es donde nos encontramos que después tenemos frutos dobles, porque se están generando los órganos. Esta puede ser una yema de tarde enero, principio de febrero, y esto ya es una yema de finales de febrero, más o menos marzo, para acá. Y esta está totalmente lista. Entonces, si a nosotros se nos ocurre, ¿cierto?, reestimular, nos baja el cariño tardío y empezamos a estimular, a fertilizar, vamos a hacer que brote y nos van a brotar estas yemas. Y vamos a perder la yema reproductiva. Porque aquí el clima es bueno hasta tarde, ¿cierto? Y pasa incluso en la zona central. Chuta, ya se taimó el puntero. Íbamos tan bien. Él cree que yo no sé cuál es el puntero. Está pegado de ya. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál podría ser entonces esta situación ideal para formar la yema? Aquí esto es re importante, ¿cierto?, desde el punto de vista de los tiempos. Primero, un buen desarrollo de los dardos y vigor controlado. Si el vigor no es controlado, no vamos a formar buenos dardos, no van a parar de crecer, aparte que todos los problemas que podemos tener con la fruta. Detención de crecimiento de brotes temprano, buena iluminación
para la disponibilidad de reservas, ¿cierto? Y eso va a asegurar de alguna manera un mayor retorno floral. Solo retorno floral, no estamos hablando de calidad, solamente de retorno. Van a haber más flores. Desarrollo temprano en la yema floral. ¿Qué puede ayudar? Bueno, permite que el ciclo se complete adecuadamente, ¿cierto? Ya veíamos qué es lo que ocurría si la brotación, si la yema se atrasaba mucho, incluso puede llegar a otoño sin desarrollarse. Bien. Y permite esto tan relevante que es el adecuado desarrollo de órganos florales. Entonces, como que vamos haciendo checks, ¿cierto? ¿Qué pasa con la temperatura? Las temperaturas tienen que ser templadas hacia finales del desarrollo, ¿cierto? No mayores a 32, ¿y por qué pongo esta cifra? Porque estas son cifras incluso negativas para la planta per se. O sea, no va a funcionar, no va a haber distribución de reservas si nosotros tenemos estas temperaturas altas y no son escasas. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Entonces, y sobre todo, como les digo, hacia el final. Hacia el final. Y ahí es donde generalmente no cierran bien las yemas y empezamos con algunos problemas. Y hay algunas deformaciones. Esto nos va a permitir entonces adecuado desarrollo de estructuras florales y con mejores reservas. Esto simplemente para mostrarles la botellita en abril, es más o menos así, y esta botellita siempre le crece un poquitito el cuello, ¿cierto? Que se llama estilo, y arriba se ve muy abundante, muy grande, muy dominante el estigma. Entonces uno empieza a entender qué va desarrollándose primero. O sea, aquí como que se deforma el sistema, ¿cierto? Crece más el estigma y después empieza a ensancharse de nuevo el ovario. El estigma es fundamental. Si no hay estigma viable, no hay estigma con sus papilas desarrolladas, no hay germinación del polen. O sea, nosotros podemos hacer cualquier cosa, aplicar polen con electrostática, cualquier cosa, y no va a haber germinación del polen, ni crecimiento del tubo polínico. Entonces, eso es ahí de relevante el estigma. Y esto ocurre en condiciones frías. Entonces, es muy dable que uno encuentre aberraciones en los órganos florales cuando el invierno tiene estas interrupciones de altas temperaturas, ¿cierto? O no se ha cumplido bien el frío. Chuta. Gracias, pero ahora no avanza. Yo en la universidad tuve un profesor que me hacía clase con rotafolio, ese no fallaba. Después no podía volver así. El profesor se tomaba un break y nosotros le íbamos a dar vuelta para atrás Ahí sí. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Y por qué cosas pasan durante el desarrollo de la yema en invierno? Esta es una yema temprana, ¿cierto? La que veíamos. Entonces, a esto es lo que me refiero de que tienen que estar desarrolladas para poder quedarse dormidas, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Si nosotros llegamos y pasa mucho, en el ciruelo pasa mucho, que llegan más o menos así, a otoño, porque fueron inducciones florales muy tardías y uno le llama como unas flores masculinizadas. Entonces,
Este es más o menos el desarrollo. Y adentro no es que no esté pasando nada. Se fija, uno las ve cerraditas y todo, pero están pasando muchas cosas. Dentro de esas que se está movilizando almidón. Se está movilizando almidón desde la base de la yema hacia las paredes del ovario. Eso es lo que muestra esta figura. Este almidón son tinciones de almidón en la pared del ovario. Pero el almidón no se fabrica, por cierto, sabemos que la energía se transforma nomás. Entonces lo que hace es, está movilizándose desde la base hacia arriba. Nosotros estamos haciendo unos estudios bien entretenidos ahora con el almidón y ya nos quedamos cortos en de dónde se moviliza, no solo desde la base de la yema, sino que desde el dardo mismo y desde la madera que está abajo, en la base. Esa es la importancia de las reservas, ¿cierto? Y los crecimientos equilibrados. Por ejemplo, acá me gusta esta gráfica porque acá habla de dos variedades, una de requisito de frío alto y una no tan alto, y compara una temporada fría y una temporada cálida. Que hay acá, esto es la acumulación de frío en azul y esta es la tinción del almidón, lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Cuando el almidón aumenta, ¿cierto? Y después uno ve que disminuye, pero en realidad disminuye porque se transformó en azúcar, ¿cierto? Porque se está funcionando ya después en los órganos. Aquí quiero destacar dos puntos. Uno es que en la temporada cálida, bueno, primero que en la temporada fría, ambas variedades llegan a niveles casi similares de niveles de almidón. Ambas variedades. Muy cercano, lo cumplen muy cercano con, ocurre más o menos muy cercano con el cumplimiento del frío. Pero ¿qué pasa acá? En la temporada cálida, la VIN, ¿cierto? Lo hace bien tarde, ¿cierto? Se atrasa. Y acá, si bien más o menos en términos del tiempo es lo mismo, los niveles a los que llega de tinción son mucho más bajos que la VIN. Entonces, esta genética no es la misma, digamos, línea, pero en general las variedades de bajo requisito de frío son mucho más plásticas en términos climáticos. Y aquí ya tenemos un dato. Bueno, solamente destacar que la temperatura es fundamental para crecer, que es lo que hablábamos, ¿cierto? Y la importancia del fotoperíodo. Solamente quiero destacar acá, por ejemplo, con el día largo, ¿cierto? Que es lo que estamos teniendo ahora, ¿cierto? Día largo 21 grados y día largo con 15 grados. Este es el efecto de la temperatura, desde el punto de vista del crecimiento. Y esto es lo que ocurre cuando se han cumplido los requisitos de frío, nosotros aplicamos la cianamida hidrogenada y la cuestión no brota. O brota y lento, bueno, por la temperatura, por suma térmica. Esto simplemente muestra acá la gráfica qué es lo que pasa si nosotros bajamos todavía aún más la temperatura. Esta flecha muestra acá, estas muestras se sacan, estas plantitas, y se ponen a 9 grados. Se cesa totalmente el crecimiento. Esa es la importancia de la temperatura. Esta es un trabajo que lo copié porque se hizo en Murcia. No es para mostrarles los requisitos de frío, aquí compararon, ellos determinaron para su zona qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos trabajando en eso, en comparar los modelos y ahora queremos validarlo para algunas variedades que ya, valga la redundancia, usamos como modelos, ¿cierto? De los cuales podríamos hablar de más requisitos, moderado y bajo. Pero aquí esto es para hacerle el siguiente comentario, porque acá en esta zona ellos calcularon los requisitos de frío, ¿cierto? Bajo 7, unidades de frío Richardson y de las porciones, y luego las horas grado de crecimiento desde el cumplimiento del frío en adelante. Para que se hagan una idea, en la zona central, en Chile, los requisitos de frío, en general, de calor, normalmente se mueven entre 5.000 y 6.000 horas grado de crecimiento. No obstante, acá nosotros vemos que todo anda por unos valores bastante más altos. Y eso sí ocurre cuando hay déficit de frío. Siempre cuando falta el frío, e incluso hay algunos que hacen el análisis al revés, dicen cuando se aplica cianamida hidrogenada, la cianamida hidrogenada reduce los requisitos de calor, ¿cierto? Entonces, este también es un síntoma de falta de frío. ¿Y qué quería destacarles aquí? Es esto, simplemente comparar, aquí tenemos cristobalina, por ejemplo, Brooks, que ustedes la conocen, que es de bajo requisito de frío, y fíjense, por ejemplo, acá comparemos las porciones, 30 porciones cristobalina, Brooks
36 porciones. Y puse acá para el ejemplo, agregué el colorcito, marqué también rubí, que tiene 48 porciones. O sea, tenemos desde poco hasta harto. ¿Qué pasa con el calor? La que tiene más calor es la que tiene menos porciones de requisito de frío. Entonces, eso es lo que les comentaba delante, ¿cierto? Una variedad que tiene pocos requisitos de frío no necesariamente va a tener requisitos de calor, menos requisitos de calor. Un ejemplo de aquello es Santina. La variedad esquina, ¿cierto? La variedad esquina es más tardía no tanto por requisitos de frío, sino que por los altos requisitos de calor que tiene. Y acá una comparación de los modelos, ¿cierto? Por ejemplo, acá una correlación, ¿cierto? Las horas, ¿qué significaba cuando poníamos o sea, cuando se pone a relacionar horas de frío, unidades de frío Richardson con las horas de frío? Anda más o menos similar, pero varía de año en año. ¿Se fijan? O sea, en un año la ecuación es distinta. ¿Qué pasa las porciones de frío con las horas frío? Parecido, más desordenado, con peores correlaciones, pero esto es interesante, ¿cierto? Las porciones con las unidades de frío. Dos cosas importantes, la relación es buena, y ojo que el ejemplo, como les digo, es de una zona cálida, entonces la relación es buena y además pareja entre las dos temporadas, eso es muy bueno, porque es más consistente. Entonces, ¿por qué se separan las temporadas? Se separan las temporadas por lo que conversamos. Cuando faltan los requisitos de frío, cuando la aplicación de la cianamida, lo que nosotros hayamos hecho, es deficiente o poco efectiva, la planta trata de compensar y se demora más, se demora menos, pero lo logra. Y ese lo logra el antes o después, esos son los requisitos de calor. Por ejemplo, en este ejemplo es un árbol forestal, pero solamente quiero destacar que acá todo el frío que se le dieron a estas plantitas fue a 4 grados Celsius, la línea azul. Esto fue en un invernadero, la línea verde, y esto fue a 9 grados. Todo el frío que recibió fue a 9 grados. O sea, horas frío no tenía ninguna, pero sí porciones, también tenía Richardson, etc. ¿Cuál brotó antes? La que se le dio el frío a 4 grados. Eso es. Entonces, y nosotros aquí estamos por acá, ¿cierto? Bueno. Entonces, la comprensión de los mecanismos biológicos involucrados en la liberación de la latencia de los brotes es crucial, ¿cierto?, para poder manipularla. Si nosotros no la entendemos, difícilmente vamos a poder establecer algo. Aquí no quiero mostrarle nada de meterme ahí con los genes, solamente quiero reforzar el hecho que esto es un trabajo bastante contemporáneo, digamos, en el cual efectivamente está evaluado, digamos, a través de la expresión de genes, cómo interviene, ¿cierto?, el día corto y las bajas temperaturas en la imposición de la latencia. Son ambos en este caso. Otro punto importante es la acción del etileno. Los días cortos, ¿cierto?, y también las bajas temperaturas estimulan la síntesis del etileno, y el etileno también favorece la síntesis de ABA, de ácido abscísico, y el ácido abscísico es lo que nosotros necesitamos para lignificar las plantas. Entonces, la madera y las yemas en general. Y este ABA es el que se la juega porque el sistema se mantenga ahí, pero esta síntesis no es permanente, es solo al principio, y con el frío se va degradando. Una vez que se empieza a degradar, empiezan ya a habilitarse, por decirlo de alguna manera, otros procesos, dentro de ellos que se reactiven los canales de comunicación de los tejidos, y es como que de nuevo la orquesta parte. Entonces, y parte ¿cómo? Con promotores de crecimiento. Entonces, ahí cuadra un poco lo que uno ve, digamos, que uno dice, bueno, se estimula el crecimiento, etcétera, etcétera. Esto un poco lo grafica de esa manera, ¿cierto? Si ustedes ven que esto es lo que empieza a ocurrir en otoño, empieza a bajar la actividad de los brotes, eso es lo que tenemos que hacer, los brotes tienen que parar. Empiezan a parar los brotes, empiezan a bajar la giberelina, empieza a hacer frío, empiezan a subir el ácido abscísico, esto es lo normal. Hay frío, empieza a decaer el ácido abscísico, lo que lo conversaban, y empiezan a aumentar la giberelina. Pero eso nada va a funcionar
del punto de vista de la formación de los órganos florales y del éxito de lo que nosotros queremos, si no tenemos la energía, ¿cierto? Que es el almidón. Y eso entra, por decirlo de alguna manera, o se instala en el otoño. Bueno, liberación de latencia, entonces, solamente quiero destacar acá que la latencia son distintos procesos, pero podríamos resumirlo o englobarlo en que son procesos realmente de estrés oxidativo y estrés respiratorio. Y eso es lo que hacen la mayoría de los productos, ¿cierto? Estresan la yema. Entonces, si pudiéramos usar una frase, ¿cierto?, que se usan en algunos papers antiguos, los rompedores de dormancia funcionan a dosis subletales, ¿cierto? La castiga pero no la mata. Estresa al sistema para que su solución para subsistir sea brotar. Pero si no está en las mejores condiciones, no lo va a hacer tan bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para inducir hay que estimular la entrada en latencia, uniformizar los estados de la yema, y que servirá, por supuesto, para aprovechar en forma pareja el aprovechamiento del frío. Hay que favorecer la acumulación. ¿Cómo favorecemos la acumulación? Lo que conversábamos, hay ya prácticas de manejo para aquello, y luego viene la estimulación de brotación. Esas serían como las modificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Baja progresiva de la temperatura, alta acumulación de frío invernal, por cierto, y esto es como un sueño, digamos, pero escasa ocurrencia de altas temperaturas, y luego lo que tenemos, lo ideal son temperaturas por sobre 15 grados. Entonces, por eso nos pasa que despegan y no despegan muy bien las flores. Y esto es muy cortito, que he hablado mucho, una pequeña parte para crecimiento y reproducción, que sería brotación, cuaja y desarrollo de fruto. Eso es cierto. Lo más crítico, y ya lo habló, ¿cierto?, Gabriel Lemus. Aquí me ocupé, no sé, con el 90, me dediqué un poquitito por ciento de la presentación, es el clima de la latencia invernal y los requisitos térmicos. Lo demás es manejo dentro de lo que nosotros podemos, de lo que más avances hay, digamos. Tiene ciclo corto, decíamos, las raíces de crecimiento son estacional, con altas temperaturas y radiación los brotes crecen a menor tasa o cesan antes su crecimiento. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Acá las radiaciones, en la zona en que hay mayor radiación, ¿cierto?, los brotes debieran crecer antes, debieran parar antes su crecimiento. Distinto es si hubiera techos, por ejemplo. Ahí en general tienden a mantenerse creciendo, pero los brotes deben parar de crecer temprano para que ocurra el desarrollo de las yemas. Este es un trabajo de la profesora Bonomelli y otros autores, en el cual está acá en una gráfica el desarrollo de fruto, las raicillas, los pelos radicales y el crecimiento de brotes, cómo coexisten. Entonces uno empieza a pensar, aquí dice, las raicillas, o sea, están como siempre creciendo y después empiezan a bajar. ¿Cuándo empiezan a bajar? En el segundo pic de crecimiento, y esto es más o menos pajizo, pinta. Cuando se pega, o verde pálido incluso, se pega esa despega. ¿Por qué? Porque ahí viene una tremenda demanda energética, no hay prioriza a quien le envía la energía que colecta, y prioriza, por supuesto, a los frutos. Luego, acá vemos un pic bastante grande de raíces. Bueno, ese con raíces, no miren aquí las fechas, porque las fechas son distintas. Pensemos que es el pic después de la cosecha, porque acá ese es como el síndrome del nido vacío, ¿cierto? Estoy colectando energía, sacan la fruta, ¿qué hago con la energía que estoy colectando? Bueno, y la planta como que se deprime un poquitito, y de hecho baja la tasa fotosintética, pero después, pum, repunta. ¿Y dónde empieza a mandar la energía? A la madera, a las raíces, etc. Y este otro es el que se produce en otoño, cuando entra en receso invernal, empieza a tratar de movilizar un poco más, y lo favorecen también bastante las temperaturas bajas. Pero eso tiene que ser calibrado, digamos, en estas condiciones. Otro punto que quiero destacar acá, que no solo la temperatura es limitante, sino que también la energía, tanto como su falta, ¿cierto? Con muchos días nublados, puede generar déficit de luz, como por exceso, que es estrés radiativo.
Y hay que considerar esos 2 puntos para determinar estrategias de control de crecimiento. Por ejemplo, este es una gráfica comparativa, no digo que así sea, pero más o menos anda en los niveles que se mide. Esta es la energía fotosintéticamente activa. Si nosotros nos vamos aquí afuera ahora, puede que haya, no sé, 1800 micromoles, ¿cierto? Y ya con un poquito más de 600 ya está lista. O sea, no es tanta la energía lumínica que necesita. Y por eso es que se desarrollan bien bajo los techos. Y el exceso de energía lumínica es estrés, no es mejor. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Y otro punto acá, que con poca energía la fotosíntesis también se cae. Y esta curva, si nosotros la estuviéramos haciendo con temperatura, le pusiéramos acá, curvas con distinta temperatura, esta misma curva de la cereza con temperaturas bajas, 10 grados, 15 grados, la curva andaría acá. Y con temperaturas muy altas, por sobre 30 grados, también anda acá, se cae. Es como así. Temperatura muy baja, la fotosíntesis se cae, temperatura muy alta, se cae también. Entonces, ¿por qué? Porque no es de un clima de tan alta temperatura. Por eso las mallas antiestrés también pueden ser una alternativa, ¿cierto?, para el bloqueo lumínico y radiativo y también para favorecer la condición térmica. Esto es lo que pasa, una de las cosas que mostraba el profesor Lemus, ¿cierto?, que el crecimiento, las características de las flores con qué es lo que ocurre en el tiempo. ¿Cierto? Esta es la foto del estigma, ese bonito, ¿cierto?, que parecía ahí como una trompetita. Este es el estigma. El día de la antesis, la flor abre. Ahí está perfecto al día 1, ¿cierto? Esas son las papilas, y esas papilas, el polen llega ahí, la papila se rompe, lo hidrata, etcétera, y penetra. Pero ya al día 3 ya está ahí nomás. Y el día 5 ya está completamente, en este ejemplo, o en este caso, está completamente, digamos, no funcional. Y eso es súper importante porque por más que nosotros tengamos las abejas, ¿cierto?, no va a ocurrir. Es más, las abejas, como comentaba Cavalier, ya no van a esas flores, van a otras. Entonces, y las temperaturas, no es de temperaturas altas para floración, para que esa germinación del tubo polínico ocurra. La germinación del tubo polínico requiere temperaturas templadas y requiere humedad relativa. Normalmente humedades relativas por sobre el 40%. Entonces, porque cuando las temperaturas son muy bajas, o cuando la temperatura es muy baja o la humedad relativa es muy baja, los granos de polen no se hidratan. Este es un ejemplo. Bueno, aquí simularon, ¿cierto?, temperaturas altas, temperaturas bajas. En realidad las temperaturas altas de aquí son como las moderadas para nosotros, ¿cierto?, pero en términos comparativos sirve el ejemplo, digamos. Fíjense, con las temperaturas bajas, la hidratación al inicio del grano del polen es bastante deficiente. Es bastante deficiente, o sea, se requiere temperaturas templadas y no solo la humedad relativa, sino que también las temperaturas. Aquí el efecto de la temperatura sobre la velocidad de crecimiento del tubo polínico. Entonces, aquí hay algo para ganar, ¿cierto? Si las temperaturas son más altas, ok, ¿puede morir antes el estigma? Sí, que lata, pero también el tubo polínico va a crecer más rápido. Entonces, pero chuta, y viene el negativo de atrás y me va a decir, bueno, pero también el óvulo se nece más temprano, es verdad. Entonces, si consideramos esos 3 factores y lo llamamos periodo de polinización efectivo, aquí es más riesgo de bajo periodo de polinización efectivo que en otras zonas. Acá, por ejemplo, a altas temperaturas, en el tiempo, este porcentaje de crecimiento del tubo polínico en el estigma. Pero ¿qué pasa con la temperatura media? Si se fijan, aquí anduvo más o menos, con la temperatura alta llegaba mucho más abajo en Sweetheart y que con la temperatura media y cada vez menos cuando la temperatura era baja. Pero ¿qué pasa acá? En Rainier. En Rainier, tanto con la alta como con la baja llegaban súper bien luego de 48 horas. Entonces, este es el comportamiento varietal, ¿cierto?, que hay que trabajar. No existe una receta, incluso a este nivel, a los requisitos técnicos.
Entonces, este trabajo lo hicimos nosotros en la zona de Angol, en una temporada que fue particularmente cálida, y esto fue lo que nos pasó. Nosotros hicimos el periodo de polinización efectivo en terreno. Nosotros embolsábamos la florcita, la íbamos polinizando el día 1, el día 2, y miren, al día 4 ya solo había un 10% de cuaja. O sea, claramente esta flor duró 3, 4 días. Y eso es más o menos lo que se tiene, ¿cierto? Los primeros 3 o 4 días son los más importantes. Entonces, esto ya para ir y cerrar con lo de la fruta, ¿cierto? Considerar que el cerezo no es climatérico, ¿cierto? Ahora, el hecho de que no sea climatérico no significa que el etileno no le haga mal, ni que las temperaturas altas le hagan mal, ni que nada le haga mal. Desgraciadamente es una de las frutas más perecibles que hay. La cereza es muy perecible, tiene la tasa respiratoria una de las más altas también, en términos comparativos, digamos, de masa fresca. Y la única forma de bajar la tasa respiratoria, ¿qué ocurre cuando la tasa respiratoria es muy alta? Transpira, gasta energía y consume ácidos, o sea, pierde sabor. Y la única forma es bajar la temperatura y mantener las condiciones. Y por supuesto, muy susceptible al cracking, es que ya me pasé. Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso la ponencia de la señora Karen Sagredo Urra, ingeniera agrónoma, con especialidad en fruticultura, producción integrada de frutas, receso invernal y biología floral. Así crece entonces, más o menos la curva doble sigmoidea, ¿cierto? De lo que nosotros estamos más o menos acostumbrados. ¿Por qué le muestro esta cuestión? No, porque todos lo sabemos que así crece la cereza, ¿cierto? Como una especie de curva doble sigmoidea. La importancia es qué está ocurriendo en esa etapa y que no nos tentemos a hacer cosas que ya no son. Entonces, en esta primera etapa, esto es básicamente, digamos, no digo que no ocurra elongación celular, pero principalmente división celular, endurecimiento de carozo y luego ya elongación celular. Y por aquí viene más o menos pajizo. Entonces, acá es cuando nosotros hacemos cosas para estimular la división celular. Pero esa estimulación de división celular, mientras más tarde nosotros la hagamos, lo que estamos haciendo es agarrar esta curva de acá como un elástico y la estamos tirando para acá. O sea, estamos ganando calibre, ganando células, pero también estamos prolongando el desarrollo, o sea, estamos atrasando un poco. Y eso es importante tenerlo en consideración. ¿Cómo logro una sequía cereza temprana? No hagamos cosas para atrasar, ¿cierto? Ganemos calibre de otra forma, con raleo, ¿cierto? Con calidad de yema. Los reguladores de crecimiento hacen eso, no es gratis, y el gibberellico va a hacer exactamente lo mismo. Bueno, eso mismo quería destacar acá, y lo otro importante es que esa fase de división celular es importante, digamos, que ocurra y que no hagamos cosas, digamos, cosas que se nos ocurren aplicar, no sé, magnesios tempranos y no sé qué cosa, porque aquí es donde se forma toda la cutícula, y la cutícula es reducción de partidura. Bueno, esto simplemente para también desmitificar el hecho de la importancia de la acción del calcio. El calcio se absorbe hasta cierto periodo. ¿Cuándo? Más o menos en verde pálido hasta pajizo, algo, ¿cierto? Esto rojito es movimiento vascular, por decirlo de alguna manera, que está entrando al fruto. O sea, después no le metamos más calcio por el riego, lo podemos meter por fuera si quisiéramos. Bueno, ese era un resumen simplemente para decir que tenemos que tener en consideración las limitaciones. Entonces, el comportamiento del cerezo tiene alta plasticidad, se adapta mucho a los climas, es importante conocer los requerimientos de la variedad, las ventajas y las desventajas. La mejor ventaja es conocer el cultivo y las características del sitio, optar por estrategias que den opciones para la toma de decisiones. La receta debe ser para cada caso, ¿cierto? Esa es la verdadera receta. Uno lo ve, lo examina y le dan un papelito. No se lo mandan si uno no lo conoce. ¿Cuán limitantes son los factores de estrés en algunos casos? Ese es un punto crítico a considerar, ¿cierto? Temperatura, luz, disponibilidad hídrica. ¿Cuán abordados tenemos los factores de producción? Primero agronomía básica y después consideramos los otros factores de solucionar, y eso es, digamos, trabajar en condiciones limitantes, pero lo otro tiene que estar, la fertilización, el suelo, etcétera, ¿cierto?
En resumen, ¿cierto? Debe haber un piso para la agricultura sustentable que optimice el sistema productivo. No obstante, tenemos que estar conscientes de que se está produciendo en condiciones distintas a las óptimas. Los eventos de estrés incontrolable o repentinos generan reducciones del potencial de materia seca y la calidad. Eso es algo que es así. Y tenemos que tenerlo en consideración y tener la mayor cantidad de elementos para poder medir y monitorear y poder sacar conclusiones propias. Muchas gracias. Que se sienta aún más fuerte el aplauso para Karen Sagredo, ingeniera agrónoma con especialidad en fruticultura, producción integrada de frutas y receso invernal. A continuación pasamos rápidamente con la ronda de preguntas. A ver quién puede levantar la mano para alguna pregunta que le tengan. Allá. Va a pasar la modelo con el micrófono hacia allá. Si puede levantar la mano, recordarles que son 2 preguntas. ¿Aló? Ahí sí. Hola Karen, primero que nada, genial la presentación, me encanta la fisiología. Pero, bueno, mi nombre es Claudio Yáñez, soy de Copefruit, 30 años en cereza, soy productor también en la Secta y en la Maule Sur, así que toda la vida respirando cereza. ¿Ya? Pero, pensando un poco en la zona aquí de Ovalle, según lo que tú mostraste y con los requisitos de clima, de frío, la fruta que nosotros saquemos de esta zona, como nosotros hablamos en la fruta, ¿es una fruta disponible para viajar con piernas? ¿Se alcanza a terminar? Porque si tú ves, normalmente nos están ofreciendo variedades muy nuevas, que no tienen mucha historia, y todo lo que nosotros hemos visto o ustedes han podido presentar son variedades más antiguas. ¿Ya? Variedades que ya no encontramos en la zona central, como Brook, Newstar, Somerset. ¿Qué crees tú? Mira, es una súper buena pregunta y que desde el punto de vista lógico aún es una analítica que lo puede ayudar. Porque mira, porque aquí ¿qué es lo que se busca? Son primores, ¿cierto? Primores, salir temprano, ciclo corto, menor a 60 días, 65 días. Y si pensamos en 65 días, le vamos a meter todo el calcio que requiere, toda esa etapa, esas etapitas que estábamos mostrando de división celular, que tiene que ser tan importante para que haya cutícula, para que se absorba el calcio, todo eso es así, más corto y con condiciones climáticas limitantes. Entonces, son variedades que desde el punto de vista teórico no van a tener buenas piernas. Como dices tú, porque todo es más controlado. Y si nosotros lo analizamos ahora comparativamente con las variedades, ¿cuáles son las variedades de mejores piernas? La alcordia, ¿cierto? ¿Te fijas? Entonces, variedades de ciclo más largo. Y las de ciclo más largo, cuando nosotros las apuramos, también las empeoramos. Entonces, aquí hay que meter variedades de ciclo corto, pensar en viajes cortos, ¿cierto? Que paguen el sistema. Sí, que ese es el tema. Una cosa es producir y otra cosa es llegar. Sí. Así es. Sí. Bueno, gracias. Bueno, y ese otro punto también, que las evaluaciones por parte de la variedad, cuando entregan la variedad, tienen que evaluar también esa parte, que son los potenciales los potenciales de almacenamiento, pues solo entregan el dato de cuándo se produce, cuánto produce más o menos y con qué color. ¿Y qué hago con eso después? Sí. Ya. Pasamos a continuación, invitamos a don Jorge Astudillo, gerente de producción del Valle Arriba, ideólogo de este encuentro de Subtec Consultores, para entregarle un reconocimiento a la señora Karen Sagredo Urra. Me había arrancado. Gracias. Que se sienta fuerte el aplauso. Este reconocimiento Gracias. consiste en un galvano Qué bonito. y también en un pisco non-tai, ¿Cierto? directamente Qué del lindo. Valle Limarí, Muy lindo. 100% de uva moscatel rosada. Es un pisco envejecido, sutil, Muy bien. añejado en 12 meses de fina barrica. Destacar también que Pisco Montaigne también es productor de cerezas.